Recordemos que estamos ya en el segundo viaje apostólico de San Pablo y que ha empezado a evangelizar Europa. La primera ciudad de Europa que evangelizó era Filipos. Y habíamos visto cómo San Pablo predica hay pocos judíos y prácticamente es un grupo de mujeres, ¿no?, las que le escuchan cuando él predica, y Lidia, que se convierte, le obliga a él y sus compañeros misioneros ir a su casa. Recordemos que ahora van 4 misioneros. Va Pablo, Silas, que son los 2 que salieron, se le ha unido Lucas, y últimamente en Listra también va el joven Timoteo con ellos. Y lo último que habíamos visto es que después de predicar muchos días, mucho tiempo en Filipos, había una esclava que tenía un espíritu pitónico, ¿no?, que le ocasionaba pues ganancias a sus dueños, adivinando cosas, y perseguía a Pablo diciendo: os hablan en nombre del Dios Altísimo, etc. Y Pablo, en un momento dado, dice al diablo que se vaya. Y por lo tanto, esta joven queda libre del diablo, y con lo mismo, pues lógicamente, los amos se quedan sin el negocio que le proporcionaba esta esclava. Pues veamos la reacción, versículos 19 al 24. Al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta el ágora ante los magistrados. Los presentaron a los pretores y dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad, son judíos y predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se amotinó contra ellos, los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarles con varas. Después de haberle dado muchos azotes, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con todo cuidado. Este, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó los pies en el cepo. Por lo tanto, fijémonos que tenemos aquí la primera persecución contra los cristianos, en este caso contra San Pablo y Silas, que no está provocada por judíos. Recordemos que hasta ahora, en todos los lugares donde ha ido, la persecución surgía por parte de los judíos que no aceptaban la predicación de Pablo. En este caso son paganos. Pero es interesante observar cómo la verdadera causa por la que los amos de esta esclava están enfadados no es porque Pablo provoque alboroto en la ciudad. Es porque han perdido un negocio. Es un problema muy personal y un problema de dinero. Pero fíjense que evidentemente esto no lo podían decir en el tribunal. Por lo tanto, observemos cómo lo tergiversan y, digámoslo así, politizan el problema. Y acusan ante el tribunal de que estos hombres, como son judíos, por lo tanto, fijémonos, no es que sean cristianos, son judíos y predican una religión que nosotros, romanos, no podemos seguir, y además alborotan al pueblo, crean trastornos sociales. Y lo que llama la atención es la ligereza con que el tribunal procede, porque no se nos diga que averigüen a ver realmente qué es lo que ha pasado, de qué realmente es de lo que acusan a este hombre, si realmente Silas y Pablo alborotan al pueblo. No investigan nada. Sencillamente hay un alboroto y ellos, con el pretexto de paz, pues sencillamente cogen a Pablo y a Silas y le dan un buen escarmiento, pongamos eso entre comillas, porque fijémonos que los azotan, les quitan su vestidura y los azotan con varas y los llenan de llagas. Y en esa situación le dicen al carcelero pues que aseguren bien, o sea, más o menos como diciendo, se trata de unos presos peligrosos, por tanto asegurarlo bien.
Y ellos, lógicamente, pues para asegurarlos bien, los llevan a la parte más profunda de la cárcel y allí les sujetan los pies en el cepo. Con lo cual, la situación, pensemos, llenos de heridas y sin poderse mover, con los pies sujetos con el cepo, con cadenas. Y San Pablo no protesta. Después veremos que podía haber protestado. No protesta. O si protestó, no le hicieron caso. Quizás aquel alboroto que se había formado ni le prestaron atención a lo que decía. Y ciertamente para San Pablo tuvo que ser terriblemente doloroso, y lo mismo para Silas. Porque es curioso que cuando en la carta que escribe a los tesalonicenses, porque de Filipos se irá a Tesalónica, fijémonos en lo que les dice. Podemos buscar en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, los versículos 1 y 2. Bien sabéis vosotros, hermanos, que nuestra ida a vosotros no fue estéril, sino que después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, como sabéis, confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicaros el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas. Es decir, él recordará de un modo especial los sufrimientos tremendos que tuvieron que sufrir, tuvieron que soportar en Filipos. De Filipos, como veremos, se van a Tesalónica, y en esa situación ellos siguen predicando en Tesalónica, en medio de mucho sufrimiento, de muchas contrariedades. Veamos pues qué ocurre. Tenemos a San Pablo metido en la cárcel y a Silas. Si se fijan, aquí no se nos habla ni de Lucas ni de Timoteo. Seguramente no iban con ellos, porque si no los habían cogido a los 4. Continuamos, versículo 25 al 28. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, que estamos todos aquí». Podemos imaginarnos, ¿no? Lo normal de una persona a quien le han azotado de esa manera y que lo han metido en esas condiciones en el último rincón de la cárcel, es que protestaran, que se quejaran. Eso es lo normal que esperarían los demás presos. Sin embargo, ¿qué hace Pablo y Silas? Se nos dice que a medianoche cantaban alabando a Dios. Evidentemente esto tuvo que sorprender a los otros presos. ¿Y por qué San Pablo y Silas cantan dando gracias a Dios, alabando a Dios? Pues porque su amor a Jesucristo les llevaba a alegrarse de poder participar de los mismos sufrimientos de Jesucristo. Jesús fue azotado. Recordemos el texto que hayamos leído algún día en la carta a los Gálatas, cuando San Pablo nos dirá: Cristo me amó y se entregó por mí. Y por lo tanto decía: ahora vivo de la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Es decir, la vida de San Pablo, lo que le motiva, lo que le mueve es la experiencia del amor que Cristo ha tenido a él, y eso lo podemos decir todos. Cristo me amó a mí y se entregó por mí. Y eso Pablo tenía conciencia de ello. Y por lo tanto quería responder a ese amor de Jesucristo, porque amor con amor se paga, ¿no? Y el hecho de haber podido sufrir los azotes precisamente a causa de su fidelidad a Jesús les llenaba de gozo. Pero esa oración de acción de gracias de Pablo y de Silas es escuchado por Dios. El gozo de que hablo y de que se nos habla aquí, evidentemente no se contradice, no está en contra de los sufrimientos reales, físicos y morales, que Pablo y Silas tenían profundamente en aquel momento. Pero
es una alegría de otro tipo, es una alegría espiritual, es una alegría fruto del amor a Cristo y de la experiencia del amor de Cristo hacia ellos. Es decir, el amor correspondido, podríamos decir. Pero Dios escucha esa oración y fijémonos cómo interviene la providencia. De una manera extraordinaria. Se produce un terremoto que no solamente abre las puertas de la cárcel, que podemos imaginar estaba bien cerrada, fuertemente cerradas, sino que incluso las mismas cadenas que les tenían atados se saltaron. Lo lógico es que el carcelero, cuando ve la puerta abierta, piense que se les han escapado, que ¿qué preso no se habría escapado? Y de ahí su reacción de sacar la espada y querer matarse. ¿Y por qué quería matarse? Pues porque a ver, se trataba de unos presos que le han pedido precisamente que los cuide especialmente y se le escapan, por lo tanto su vida estaba en peligro. Lo más seguro es que les maten por nos proteger, por no cumplir con su deber como correspondía. No olvidemos que la vida no se valoraba mucho. La reacción de Pablo, porque claro, en la oscuridad, el carcelero que recién llega a esa oscuridad no ve lo que hay dentro, solo ve las puertas abiertas. Pero Pablo y Silas sí que ve al carcelero lo que va a hacer. Por esto vemos que Pablo grita y le dice: no te hagas daño, que estamos aquí. Leamos ahora del 29 al 34. El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Parece que es lógico lo que sigue, ¿no? El carcelero, digamos que la intervención de Dios no es solo abriendo las puertas con aquel terremoto, sino también dando luz al carcelero, iluminando interiormente, porque no olvidemos que los milagros ciertamente son una gracia externa, pero pensemos cuando Jesucristo hizo tantos milagros, ¿cuántos presenciaron aquellos milagros y no se convirtieron? ¿Por qué? Pues porque para que nosotros podamos salir de la oscuridad espiritual, de la situación de pecado o de cualquier otra oscuridad interior, no solamente es necesario nuestra buena voluntad de querer, sino que necesitamos la luz de Dios. Recordemos aquella frase de San Juan: sin mí, dice Jesús, no podéis hacer nada. Y también dirá: nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. ¿Se acuerdan? Esto lo tenemos en el capítulo 6 de San Juan. Pues este hombre, sin duda alguna, recibió una luz especial de Dios que le hizo ver la realidad de que quiénes eran Pablo y quiénes eran Silas. Pero claro, fue una gracia a la que él correspondió, porque la gracia siempre, siempre nos deja libres. No podemos pensar, claro, este debió recibir una gracia extraordinaria y no se pudo resistir. Se podía resistir, porque la gracia siempre, repito, nos deja libres. Pero él correspondió. Y por lo tanto vemos que se enciende una luz y corre todo tremoloso a los pies de Silas y de Pablo, y sencillamente le dice: Señores, decidme qué tengo que hacer para ser salvo. Es muy posible, lo más seguro, que este hombre ya hubiera escuchado hablar de la religión cristiana. No olvidemos que Pablo llevaba una temporada en Filipos, pero hasta ahora no lo había visto. Ahora lo ha entendido. Y Pablo y Silas pues les habla de Jesucristo. Y es interesante ver que este hombre
sin miedo a lo que le habían dicho, de que había que cuidar bien a estos, con seguridad, ¿no?, a estos presos. No le importa subirlos a su casa, lavarle a aquellas horas de la noche sus heridas, curarle toda aquella serie de llagas que le habían hecho con los azotes, escuchar la predicación de Pablo y de Silas, y finalmente son bautizados. Y la reacción, la consecuencia lógica es, pues, celebrarlo. Y todo esto durante la noche, ¿no? Y los suben a casa, preparan una buena mesa, y fijémonos una cosa que lo vamos a encontrar siempre cuando hay una conversión. Se regocijó con toda la familia. La alegría de la fe, la alegría del encuentro con Dios. Y cuando se habla de la familia, tiene un sentido amplio. En otro habla de su casa. Es decir, la familia no solamente es el padre, la madre y los hijos, sino que tiene un sentido mucho más amplio. En el concepto de familia entran más parientes, incluso si hay criados, los mismos criados también. Por lo tanto, es todo un grupo de personas, toda una familia que cree en Cristo y que se bautiza. Es interesante ver cómo en la misma carta, en la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Filipos, nos dice algo que nos puede sorprender. Fijémonos en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, el versículo 29. Pues a vosotros se os ha concedido la gracia de que por Cristo no solo creéis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nos dice San Pablo a los cristianos de Filipos, donde San Pablo tuvo esta experiencia fuerte, muy fuerte, que es un don de Dios comparado al don de la fe, el don de poder sufrir por Cristo. Porque dice, se os ha concedido, o sea, es un don, no solamente creer en Cristo, sino también padecer por Cristo. Dos dones que nos da Dios. Y San Pablo tiene conciencia de esta realidad. Y además, cómo precisamente el sufrimiento con Cristo y el sufrimiento por Cristo hace fecundo el apostolado. Él lo dice en varias ocasiones. En un momento, por ejemplo, si no recuerdo mal, es en la carta a los Colosenses, dirá: suplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, sus sufrimientos, que son prolongación de los sufrimientos de Cristo, ayudan a la Iglesia, ayuda al crecimiento en santidad y en extensión de la Iglesia, hace fecunda a la Iglesia. Quizás la lectura de ese texto y la meditación de ese texto nos ayude a tener conciencia de que el poder sufrir con Cristo es un don de Dios, porque es algo que hace bien. Empieza por hacer bien a nosotros mismos, porque si lo recibimos con paz, si lo recibimos con agradecimiento, con ese espíritu de fe, nos ayuda a madurar, a ser más fuertes, a ser más comprensivos hacia los demás. Por lo tanto, empieza haciéndonos bien a nosotros. Y luego, como prolongación del sufrimiento de Cristo, ayudar al cuerpo místico. Entonces, a veces los cristianos hemos tenido una imagen del cristianismo casi como un seguro de vida. Yo creo en Cristo, yo me esfuerzo por vivir de acuerdo con Cristo y todo me irá bien. Y eso no es así. Todo me irá bien, sí, pero como Dios lo ve, que incluye el sufrimiento. Y si tenemos el interés, la voluntad sincera de ver en el sufrimiento un don de Dios, Dios nos ayudará a verlo. Yo nunca olvidaré una experiencia que tuve cuando era una estudiante, jovencita, de un amigo nos habló de una chica que tenía cáncer. Hablo de muchos años, que por lo tanto el avance de la medicina pues no era el que tenemos ahora, no había paliativos para el sufrimiento, para el dolor.
Y me acuerdo que nos dijo de una chica que estaba con cáncer, y un cáncer en el que por lo visto le iban amputando miembros, y que bueno, que estaban todos admirados. Aquel chico era estudiante de medicina y nos decía que ya no tenían nada para calmarle los dolores, y cuando se quejaba mucho lo que hacían era le inyectaban agua destilada. Sí, y entonces psicológicamente era un efecto psicológico, pero no objetivo, no era real. Bien, entonces me acuerdo que fuimos un grupo de amigas, fuimos a verla, a visitarla, estuvimos un rato hablando con ella, encantadora, y llegó a decirnos que no sabía agradecer a Dios el don de la enfermedad. Veía en la enfermedad un don, es lo que dice San Pablo. Y entonces se lleva de otra forma. ¿Le quitaba el sufrimiento? No, pero lo vivía con paz, lo vivía incluso con agradecimiento a Dios, viendo en el sufrimiento algo positivo, no una desgracia, no una cosa negativa. Y por lo tanto, fijémonos que el cristiano que vive así su fe en el mismo sufrimiento no se amarga, ni amarga a los que están a su alrededor, porque ve que es un don de Dios, un medio para colaborar a la salvación de los demás. Y esto es lo que hace que San Pablo dé gracias a Dios y cante. Pablo y Silas canten cuando están en aquel momento precisamente de terrible sufrimiento. Y fíjense también lo que dirá San Pedro en la primera carta de San Pedro, capítulo 4, el versículo 13. Sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. O sea, debemos alegrarnos cuando podemos participar de los sufrimientos de Cristo. Y así, lógicamente, trabajamos, colaboramos de una manera activa en esta gran obra de Cristo de extender la salvación a todo el mundo. Y si tenemos en cuenta que la carta de San Pedro, esta carta de San Pedro, Pedro la escribió valiéndose, diríamos así, como secretario, podríamos decir hoy, precisamente de Silas, que era el que acompañaba a San Pablo en aquel momento. Lo dice él mismo, si quieren verlo, en el capítulo 5 de la misma carta, el versículo 12. Por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, exhortándoos y atestiguándoos que esta es la verdadera gracia de Dios. Perseverad en ella. O sea, Pedro dice que nos escribe esa carta por medio de Silvano. Silvano es el Silas que tenemos en el libro de los Hechos. Por lo tanto, cuando Silvano escribe esto que ha dicho antes, que nos alegremos cuando participamos de los sufrimientos de Cristo, él había experimentado esto porque está junto con San Pablo aquí en Filipos. Bien, volvemos al libro de los Hechos, capítulo 16, y leamos ahora desde el versículo 35 al 40. Llegado el día, los pretores enviaron a los lictores a decir al carcelero: pon en libertad a esos hombres. El carcelero transmitió estas palabras a Pablo: los pretores han enviado a decir que os suelte, ahora pues salid y marchad. Pero Pablo les contestó: después de habernos azotado públicamente sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora quieren mandarnos de aquí a escondidas. Eso no, que vengan ellos a sacarnos. Los lictores transmitieron estas palabras a los pretores y les entró miedo a oír que eran romanos. Vinieron y les rogaron que saliesen de la ciudad. Al salir de la cárcel se fueron a casa de Lidia, volvieron a ver a los hermanos, los animaron y se marcharon. Observemos aquí la actitud de Pablo. Parece que hay un poco de amor propio, ¿no? Vamos a intentar profundizar un poco. Lo tenemos que ver desde el punto de vista cristiano, que es como actúa él. O sea, se nos dice que los magistrados, al llegar el día siguiente, mandan unos alguaciles, digámoslo así, ¿no?, para que le diga, al carcelero le dice, deja a esos presos en libertad. Lógicamente el carcelero, contento, se lo dice a Pablo y a Silas: podéis salir. Y la reacción de Pablo: de ninguna manera. Que vengan y nos saquen.
Es decir, los azotes, la condena se hizo públicamente. Y ahora quieren que salgan de una manera escondida. Y San Pablo no lo acepta. Quiere que conste que ellos eran inocentes y por lo tanto que también esto sea público, no a escondidas. Porque fijémonos que el que diga Pablo que cómo van a sacarlos de esta manera cuando han hecho algo que si Pablo los denuncia les puede costar muy caro. Pensemos que las leyes romanas estaba estrictamente prohibido, y además con condenas muy severas, el azotar o el crucificar a ciudadanos romanos. Y a Pablo lo han azotado sin haberle juzgado previamente siquiera. Claro, por esto podemos plantearnos, ¿y cómo no lo dijo antes? El texto no nos lo dice, pero podemos pensar que o bien lo dijeron en el alboroto, no se enteraron los jueces, o bien Pablo y Silas quisieron experimentar los azotes por amor a Jesucristo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ahora quieren que quede claro que se hizo una injusticia. ¿Y por qué quiere que quede claro? Porque fijémonos que allí queda una comunidad. Pablo se va a ir y Silas, pero allí queda una comunidad de cristianos. Y si esa comunidad cristiana son del grupo del malhechor Pablo y Silas, pues quedan en muy mal lugar. Por lo tanto, era el buen nombre de cristiano lo que había que defender. Lógicamente, cuando los jueces escuchan que Pablo es ciudadano romano, y seguramente Silas también, vienen rápido a pedirle disculpas y a suplicarle que se vaya por las buenas, para evitar nuevos problemas. ¿Qué es lo que a estos jueces les hizo cambiar de idea? Puede ser que ellos mismos reflexionaran después y vieran que realmente había sido una cosa injusta. Puede ser también que les llegara la noticia de lo que había ocurrido en la cárcel. Y esto les hizo ver que realmente estas personas no son malhechores. Pero no podemos descartar la idea de que Lidia, que no olvidemos que era una mujer influyente, que fácilmente tenía acceso a las autoridades, que ella junto con un grupo de cristianos fueran a hablarle y le explicaran realmente cuál fue la causa por la que aquellos señores acusaron a San Pablo. Y evidentemente, en este caso, dada la influencia de Lidia, entendieron que era cierto lo que les decía y por esto quieren salir de la mejor manera posible. Pero esto no quita a que Pablo pues experimenta una situación realmente muy dolorosa, pero espiritualmente gozosa. Veamos cómo aquí se une estos dos aspectos cuando hay fe. Y por lo tanto diríamos que el sufrimiento se hace menos sufrimiento. No sé si me explico. Porque se ve un sentido al sufrimiento. El sufrimiento ya no es algo, digámoslo así, que no tiene razón de ser, sino que tiene un sentido positivo. Y por lo tanto ya no es un castigo. Fijemos la diferencia de ser un castigo a ser un don de Dios. Esto es lo que Cristo hace para nosotros. Cambiar de signo el sufrimiento. Y pensemos que esto es algo muy, muy, muy importante en la vida de una persona humana. Porque si vemos en el sufrimiento, sea el que fuere, un don de Dios, ya lo recibimos de otra forma. Ya no nos aplasta.
ya no nos amarga, repito, sino que al contrario es un trampolín, nos motiva para seguir adelante, es un reto a superar, porque además contamos con la ayuda de Cristo que está con nosotros para llevar ese sufrimiento. No lo llevamos solos, es Él el que está con nosotros, y entonces la cosa cambia totalmente. Bien, el hecho es que vemos que finalmente Pablo y Silas salen y comprenden que tienen que marcharse, es lo más prudente, pero aquí tenemos cómo se van a casa de Lidia. Allí se reúnen los cristianos, Pablo los exhorta y observen lo que escribe Lucas. Dice, y se fueron. Por lo tanto, no se fueron todos. ¿Quién se quedó en Filipos? Lucas. Luego se dice se fueron, él no se fue, Lucas se quedó en Filipos. Veremos en otro momento dado que se vuelve a unir a los misioneros, pero es posible que Pablo y Silas lo dejara allá en Filipos para que acabara de formar y de ayudar a aquella comunidad reciente que se acababa de formar. Y por lo tanto salen Pablo, Silas y Timoteo. Y vamos al capítulo 17, donde tenemos la evangelización de Tesalónica. Entre Filipos y Tesalónica, pues hay unos 100 y pico de kilómetros que hacen buscando otro lugar donde evangelizar, donde llevar el evangelio. Leamos los versículos 1 al 4. Atravesando Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicándolas y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y que este Cristo es Jesús, a quien yo os anuncio. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios, y de griegos, y no pocas de las mujeres principales. Vemos Pablo siempre fiel a su propósito de llevar primero el evangelio a los judíos, porque efectivamente, repito, eran los que estaban preparados. Aquellos pertenecían al pueblo de Dios que estaban esperando al Mesías. Por lo tanto, durante 3 semanas, Pablo cada sábado va a la sinagoga a demostrar, si nos fijamos, que la idea que se habían formado del Mesías no corresponde a la que realmente Dios había dicho ya en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, haciéndoles ver que, de acuerdo con la Sagrada Escritura, el Mesías tenía que padecer. Es decir, estaba anunciado que el Mesías tenía que padecer. Realmente, si ustedes leen en la carta, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, si no recuerdo mal, tenemos toda una descripción, casi una descripción detallada de la pasión de Cristo. Más que una descripción, diríamos una meditación sobre la pasión de Cristo. Como se va diciendo que en sus heridas nosotros hemos sido curados, que andábamos como ovejas errantes y Dios cargó sobre él nuestras culpas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, efectivamente, en el Antiguo Testamento estaba ampliamente anunciado la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Si se acuerdan, el mismo Jesús, el día de Pascua, el día de la resurrección, cuando sale al paso de los discípulos de Emaús, lo que hace es eso, demostrarles que en la Sagrada Escritura ya estaba anunciado que el Mesías tenía que padecer, pero que resucitaría. Pues Pablo, una persona que estaba bien especializada en Sagrada Escritura, durante 3 semanas se está demostrando que el Mesías será un Mesías glorioso, sí, pero no ahora, será al final, cuando venga por segunda vez, sino que entraba en el plan de Dios, en el proyecto de Dios, la pasión, muerte y resurrección. Y vemos el resultado de aquellas 3 semanas de predicación en la sinagoga. Se nos dice que hay algunos de ellos,
algunos de los judíos que creyeron, pero la mayoría de los convertidos, una muchedumbre, eran de prosélitos griegos, es decir, paganos que simpatizaban con el judaísmo y que seguramente por eso asistían a las sinagogas, y no pocas mujeres importantes. Pero la mayoría son paganos convertidos, los judíos unos pocos. Y otro detalle que no sé si se dan cuenta es que San Lucas se fija siempre que puede en las mujeres. Nos señala este detalle. Ya hemos visto el caso de Lidia, y ahora en Tesalónica igualmente nos dice que no pocas mujeres principales también se convirtieron. Recuerden que Lucas es el que en su Evangelio nos habla de las mujeres que siguen a Jesús junto con los apóstoles. Y continuemos, versículos 5 al 7. Pero los judíos, llenos de envidia, reunieron a gente maleante de la calle, armaron tumultos y alborotaron la ciudad. Se presentaron en casa de Jasón buscándolos para llevarlos ante el pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando: «Esos que han revolucionado todo el mundo se han presentado también aquí, y Jasón les ha hospedado. Además, todos ellos van contra los decretos del César y afirman que hay otro rey, Jesús». Fijémonos cómo nos encontramos una vez más con la actitud de los que no han creído, no han aceptado el Evangelio. Es muy interesante y es curioso darse cuenta que no quedan indiferentes, porque en principio podríamos pensar, bueno, y tú has creído, muy bien, si tú no has creído, pues tranquilo, sigue como estabas antes, ¿no? Pero deja que los otros crean. Pero fijémonos que ante Jesús no cabe la indiferencia. Recordemos que ya el anciano Simeón lo dijo, ¿no? Será signo de contradicción. Entonces, los que no lo aceptan no soportan que haya quien los acepte. Y esa persecución, de una forma o de otra, se da siempre. Prácticamente se da siempre. Habrá momentos en que será una persecución violenta, como veremos aquí, pero hay otras en que es una persecución de otro tipo, pero no deja de ser persecución, ¿eh? De una sonrisita burlona, de una marginación, marginar a la persona, etcétera, etcétera. Pero esto, fijémonos que esa situación de persecución, si contamos con la ayuda de Dios, si tenemos auténtica fe, tiene que ayudarnos a fortalecernos en la fe y a identificarnos con Cristo más. Volvemos a la misma idea. Si tenemos clara conciencia de que Dios ama a todos, también a esos que persiguen, no recurriremos a cerrarnos en nosotros mismos como el caracol, sino que es importante que mantengamos nuestra identidad de cristianos también ante los demás, porque los demás lo necesitan y Dios quiere que los demás también tengan oportunidad de creer. Aquí nos encontramos con que, si se han fijado, Pablo, Silas y Timoteo se hospedan en casa de un tal Jasón. Seguramente San Pablo se hospedó en casa de Jasón, pues pagando algo. De hecho, recordemos que Pablo, para subsistir, trabaja. Por ejemplo, fijémonos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Pues recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, trabajando día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Les recuerda a los cristianos de Tesalónica cómo, precisamente para no serles gravoso, Pablo trabajaba de día y de noche.
y por lo tanto de esta manera se ganaba la vida para pagar su estancia, diríamos, y alimentarse, etcétera, etcétera, para sus gastos, e incluso en algún momento habla de los gastos de los que le acompañaban. Y de todas maneras, ese trabajo, pues digamos, era un trabajo hoy diríamos un tanto precario, que no le daba para realmente cubrir todas las necesidades, y por lo tanto aceptaba ayuda de los filipenses. Recuerden que es de la única comunidad de la que Pablo aceptó ayuda. Podemos fijarnos en la carta a los Filipenses 4:16. Pues incluso cuando estaba yo en Tesalónica, enviasteis por 2 veces con qué atender necesidad. O sea, a Tesalónica no solamente les mantuvieron cuando estaba en Filipos, sino que incluso cuando se fue a Tesalónica les enviaron ayuda una y otra vez. Seguramente detrás de ello estaba Lidia, que es la que consiguió, es la única comunidad cristiana de la que Pablo aceptó ayuda. Y no solamente, repito, les ayudó cuando estaban en Filipos, sino que les mandó una y otra vez ayuda cuando está en Tesalónica. ¿Por qué? Porque su trabajo pues no le daba para cubrir todos los gastos. ¿Y qué es lo que hacía San Pablo? Pues él mismo nos lo dirá. Si buscamos en el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. El oficio de ellos era fabricar tiendas. Pablo, su trabajo era, no sabemos si hacer tiendas o hacer las lonas para las tiendas. Posiblemente fuera lo segundo. Recordemos que Pablo era de Cilicia y allí era conocido ese tejido, que de ahí viene la idea de la palabra cilicio, unos tejidos muy ásperos, que se confeccionaba para las tiendas de campaña. Por consiguiente, tenemos aquí a San Pablo hospedado en casa de Jasón, y estos judíos que se han alborotado, que van contra San Pablo, vienen a buscarlo a casa de Jasón, y como no encuentran ni a Pablo ni a Silas, pues se llevan a Jasón. Y volvemos a encontrarnos con la acusación, igualmente como en Filipos, acusarlos de crímenes políticos, de que promueven una conducta pues que va en contra de lo que manda la ley de los romanos. Y con esto pues consiguen alborotar a la gente. Es muy fácil manipular a la masa, ¿no? Y por lo tanto, si no tomamos con cuidado, nos manipulan, si nos convertimos en masa, y consiguen llevarles al tribunal. Y fijémonos que tenemos aquí un detalle. San Pablo dice que le llevaron la plebe a los politarcas. Es en el versículo 8. A los politarcas. Fijémonos que esta palabra es el nombre que se daba, que se empleaba allí a los magistrados, digamos nosotros, y durante mucho tiempo no se entendía, porque esta palabra no era una palabra muy usada. Se pensaba que se la había inventado San Lucas, pero sin embargo los hallazgos arqueológicos han probado que allí, en Tesalónica, se daba ese nombre a los magistrados, y por lo tanto es una prueba más de la exactitud histórica de San Pablo. Cómo realmente San Pablo es un auténtico historiador. Y tenemos hasta en estos pequeños detalles, ¿no? Hemos leído, hasta el versículo 7 inclusive, ¿no? Sí. Vale. Por lo tanto, tenemos una vez más la misma acusación. Continuemos desde el versículo 8 al 10. Al oír esto, el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los demás, les dejaron ir. Inmediatamente por la noche los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y Silas. Ellos, al llegar allí, se fueron a la sinagoga de los judíos. Nos encontramos, por lo tanto, con que los magistrados politarcas, digamos, ¿no?, de Tesalónica, pues son más prudentes que los de Filipos. Y estos, seguramente, porque se nos dice que
Jasón dio una fianza y los demás, es decir, los cristianos, pues se unen y hacen ver, le dan garantías, más que quizás una fianza económica, que seguramente también, pero más que nada eran seguridad de que no eran personas peligrosas, en vista de lo cual los dejan libre, pero Pablo comprende de que no es prudente continuar en Tesalónica, y entonces sale hacia Berea. Posiblemente esta salida hacia Berea, porque pensemos que Berea, San Pablo suele ir siguiendo caminos importantes de los caminos que habían hecho los romanos, ¿no? Bien, ciudades bien comunicadas. El hecho es que Berea estaba, como diríamos, como un poco fuera de estas rutas importantes. Da la impresión como que la intención de Pablo es esperar que se apacigüen los ánimos en Tesalónica para volver. Pero evidentemente no fue posible. Lo vemos por ellos, el mismo San Pablo, que se nos lo dirá. Si queremos, podemos mirar en la primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús, pues también vosotros habéis sufrido de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Quedemos aquí porque vamos a leer otro versículo. Fijémonos que según ese texto se ve que en Tesalónica, aunque se marcharon los misioneros, la persecución contra los cristianos continuó. Porque les dice San Pablo que ellos en esto se han parecido a los cristianos de Jerusalén, que fueron perseguidos por sus mismos ciudadanos. Pero leamos ahora lo que les decía antes, los versículos 17 y 18 de este capítulo 2. Mas nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, físicamente, mas no en el corazón, ansiábamos con ardiente deseo ver vuestro rostro. Por eso quisimos ir a vosotros. Yo mismo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás lo impidió. Nos encontramos como San Pablo les dice que intentó una y otra vez volver a Tesalónica para completar la formación de aquella pequeña comunidad, y seguramente porque vio que quedaron en una situación de persecución, en una situación difícil, pero no consiguieron poder volver. Dice que el diablo se lo impidió. Por esto da la impresión de que se marcharon a Berea, que no está en la vía principal, sino un tanto separado, pensando seguramente que esperar a ver si se apaciguaban los ánimos y se calmaban y podían volver. Pero de hecho no pudieron volver, lo harán en otro momento, pero dejando pasar mucho tiempo.